tanto yo creo que es importante, significa que estamos caminando en el buen sentido, porque ya eso también empieza a ser parte del pensamiento de la gente que está en este tipo de congresos, de eventos o de organizaciones. Por tanto, yo me felicito por eso. Yo voy a también lanzar un mensaje, que es el mensaje de que las empresas no solo pueden hacer mucho en la prevención, sino que también pueden hacer en el tratamiento. Y voy a lanzar el mensaje de que todas las empresas de este país deberían tener un desfibrilador semiautomático en cada empresa, porque de esa manera podremos salvar la vida de alguna persona que haga una muerte súbita. Si después, cuando lo ideal es la prevención y que eso no ocurra. Realmente lo que tenemos que intentar controlar, y de eso se trata cuando hablamos de prevención de riesgo cardiovascular, es que el paciente pueda tener dos grandes grupos de enfermedades. Una que sería un infarto agudo de miocardio o una enfermedad coronaria que llamamos en sentido amplio, y otro es que no tuviera algún problema relacionado, por ejemplo, con una muerte súbita. En esos dos ámbitos, los factores de riesgo que tenemos que controlar son los clásicos, los que ya sabemos, no difieren en el campo laboral del campo público, digamos, ¿no? Que son tabaquismo, punto número uno, y ahí los centros de trabajo han avanzado mucho y pueden seguir avanzando mucho en ayudar al control del tabaquismo. Segundo, todo lo que tiene que ver en relación al sedentarismo y a la obesidad, y ahí tienen mucho que decir todos aquellos centros laborales con comedores laborales, etcétera, donde se puede hacer una gran educación. Y luego, pues lo que es el colesterol, diabetes, hipertensión arterial. Yo creo que hemos vivido un momento de gran expansión del tabaquismo, de la obesidad, etcétera, etcétera, pero progresivamente yo creo que vuelve a haber un cierto retorno a decir, cuidado, vamos a intentar ser un poquito más sanos, y hay una parte de la población que lo ha entendido. Es verdad que hay otra que no, y es verdad que tenemos un gran problema con la obesidad infantil, que nos va a llevar a adultos obesos, y eso es probablemente el punto principal que hay que controlar ahora. Si en los últimos 20 años el tema principal era el tabaquismo, y probablemente estamos en la buena línea, ahora mismo el punto principal es la obesidad. En España tenemos una paradoja, ¿no? Y es una paradoja que dice que fumábamos mucho, ahora ya no tanto, hacíamos muy poco ejercicio, teníamos la dieta mediterránea, pero que la estábamos perdiendo hacia una dieta mucho más americanizada y mucho más de comida rápida, basura, si se puede llamar así. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, las tasas de infarto de miocardio, de arteriosclerosis en España y en la cuenca mediterránea en general es muchísimo más baja que en Finlandia, como hemos estado hablando, pero también que en Estados Unidos, aproximadamente la mitad del número de infartos que tienen Estados Unidos. Y eso los americanos muchas veces se hacían la pregunta, decían, ¿cómo es posible que nosotros estemos gastando 3 veces más que los españoles en prevención, en campañas, en todo, que nuestra gente corre, nuestra gente se cuida, nuestra gente ha entendido el concepto de comida saludable, ha dejado de fumar, y continuamos teniendo más infartos que los españoles? Bueno, probablemente hay un gran componente genético, un componente que hace que por algún motivo en la cuenca mediterránea, y probablemente tiene que ver con el estilo de vida, con la comida, que se ha reducido el número de pacientes que fallecen súbitamente y que no sabemos la causa, porque hemos ido viendo que estos pacientes las podíamos ir clasificando en distintas enfermedades, ¿vale? O sea que ahora sabemos el por qué se produce la muerte, que antes no lo sabíamos. Antes teníamos un 15% de casos de muerte súbita que no teníamos ninguna causa y no sabíamos por qué se había muerto. Ahora este 15% se ha reducido a un 1 o un 2%. Bueno, la prevención está avanzando mucho hacia lo que es el diagnóstico precoz de todas antes de que aparezca la enfermedad. Es decir, ahora lo que se está intentando es, los médicos somos muy buenos en describir enfermedades cuando ya han aparecido, y ahí empezar a buscar soluciones. Durante muchos años los epidemiólogos y la gente de salud pública han intentado ir un paso atrás y decir, vamos a intentar ver qué poblaciones acabarán provocando o teniendo enfermedad, y vamos a ver si podemos modificar estos hábitos, ¿no?, que son los que finalmente van a provocar esto. Y en cardiología es muy evidente con el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, todo eso. Cuanto antes lo diagnostiquemos y lo tratemos, más vamos a evitar el que aparezca enfermedades. Pero ahora probablemente en lo que se está intentando estudiar primero es la relación entre todas estas, es decir, ¿cuántos de estos está interaccionado?
raramente ves un hombre o una persona que solo tiene un factor de riesgo, sino que ves que hay varios factores de riesgo. Esto es algo importante y esto es algo que se está en estos momentos intentando hacer se llaman los hubs, que son los hubs como en los aeropuertos, saber genéticamente dónde está la alteración que acaba provocando o la predisposición que acaba provocando que tengas varios de estos factores conjuntos, y esto sería una situación especialmente nociva. Y por otro lado, ¿cómo podemos identificar la enfermedad antes de que aparezca como enfermedad? ¿Cómo podemos ver los primeros signos de esa enfermedad que, si somos capaces de detectarlo, ya podemos empezar a tratar antes de que esto desarrolle una enfermedad más manifiesta? Y ahí están todo lo que llamamos las técnicas de imagen, es decir, intentar visualizar en el corazón, en las arterias, en las venas, en todo nuestro cuerpo, intentar visualizar un daño mínimo, pero que sabemos que eso es la puerta de entrada o el primer paso a que ocurran daños más importantes. Y por lo tanto, si vemos este daño mínimo, poder actuar ya antes de que esto se desarrolle de forma más grave, ¿no?, o más importante.